Hola, mi nombre es Claudia, yo soy alumna del Instituto Tecnológico de Tijuana. Este video es para una tarea para la unidad 3, que es el tema análisis de varianza, de la materia estadística inferencial 2, impartida por el docente Juan Morales. En este tema vamos a estar tocando el análisis de varianza con un factor y con dos factores. Para esto vamos a revisar un poco lo que es este tema y podemos revisar o les voy a mostrar una información obtenida del libro de estadística inferencial. Y dice los fundamentos de la varianza de un factor para someter a prueba la igualdad de tres o más medias poblacionales. Debemos utilizar el método de análisis de varianza de un factor. La definición es que el análisis de varianza, o ANOVA, como es conocido, es un método de prueba de igualdad de tres o más poblaciones por medio del análisis de varianza muestrales. El análisis de varianza de un factor se utiliza con datos clasificados con base en un tratamiento o factor, que es una característica que nos permite distinguir entre sí a las distintas poblaciones. Se utiliza este término de tratamiento porque las primeras aplicaciones del análisis de varianza implican experimentos de agricultura de distintas porciones de tierra se trataban con diferentes fertilizantes, tipos de semillas, insecticidas, etc. Ahorita vamos a revisar más información para definirla o explicarla más a detalle, ¿no? El objetivo de utilizar o aplicar el análisis de varianza de un factor es el someter a prueba la afirmación de que tres o más poblaciones tienen la misma media. Los requisitos de las poblaciones tienen distribuciones que son aproximadamente normales. Este requisito no es demasiado estricto ya que el método funciona bien, a menos de que la población tenga una distribución muy diferente de la normal. Si una población tiene una distribución muy diferente de la normal, se utiliza la prueba de Kruskal-Wallis, descrita más abajo en esta misma sección. Ese es el procedimiento de prueba. Lo vamos a revisar de este lado en la presentación, donde habla acerca de las definiciones. Aquí ya está más detallado, nada más quería referenciar el libro. La definición de ANOVA, que requiere de la distribución F, que se muestra aquí en la campana de Gauss que tenemos de este lado. Dice la distribución F no es simétrica. Los valores de F no pueden ser negativos. Si vemos aquí, no termina, ¿sí? Parejito o pegado al F. Y acá arriba vemos la no simétrica, sesgada a la derecha. Y los valores, pues aquí muestra que no son negativos. Todos están después del 0. Como ya dijimos, este se utiliza pues para someter a prueba la hipótesis de que tres o más medias poblacionales son iguales. Aquí la hipótesis nula plantea lo de las pruebas. También tenemos que un valor p pequeño como 0.05 menos conduce al rechazo de la hipótesis nula. De igualdad de medias. Si p es bajo, la hipótesis nula se rechaza. Con un valor p grande, no se rechaza la hipótesis nula de igualdad de medias. Ya revisamos el análisis de varianza o ANOVA, lo que es su definición. Se repite o ya lo he repetido 2 veces, basada en el libro, otra vez. Y en el análisis de varianza de un factor se utiliza con datos clasificados con base de tratamiento, que ya explicamos el por qué, ¿no? En los requisitos para el análisis de varianza es que las poblaciones
tienen distribuciones que son aproximadamente normales. Las poblaciones deben de tener varianzas aproximadamente iguales. Son aleatorias, simples, de datos cuantitativos. Y las muestras son independientes entre sí, es decir, que no están pareadas o asociadas de ninguna forma. Las diferentes muestras provienen de poblaciones que están categorizadas de una sola forma. Vamos a pasar a un ejemplo. Dice ejemplo de mediciones de desaceleración del pecho en pruebas de choque de automóviles. La fuerza G es una medida intuitiva de aceleración. Está basada en la aceleración que producirá la gravedad terrestre en un objeto cualquiera en condiciones ideales, sin atmósfera u otro razonamiento. Una aceleración de G es generalmente considerado como equivalente a la gravedad estándar. Ejemplos de fuerza G sería una palmada en la espalda, desplomarse en una silla o bajar un escalón. Aquí tenemos la planteación del ejercicio. Dice, utilice las mediciones de la aceleración del pecho incluidas en la tabla que estamos observando en la pantalla y con el nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que las tres muestras provienen de poblaciones con medias iguales. Muy bien, para esto necesitamos abrir Minitab. Muy bien. Aquí ya están explicadas. Ahorita las vamos a hacer en Minitab. Nada más quiero mostrarles. Vamos a hacer un reporte de pues un summary report en Minitab, donde vamos a poder observar aquí, por ejemplo, que en los autos vamos a empezar con los compactos. Aquí aquí sí se rechaza que los datos son iguales, porque aquí tenemos la media, que es 44.700, la desviación estándar, que es 4.398. Ajá. Y acá tenemos en la desviación estándar, que es también 4.358, pero acá tenemos 4.6. De este lado, aquí, si recordamos la imagen que se mostró al principio, donde comentaba el punto F, aquí podemos observar que es la misma condición. En el dato general no se rechazan no se tiene evidencia suficiente como para rechazar que los datos o la hipótesis nula. En la gráfica de probabilidad no se tiene evidencia suficiente para rechazar si son diferentes porque se encuentran muy cerca. Esa es la línea de probabilidad. Aquí podemos observar en los autos medianos cómo están aquí está mi cursor. Cómo están los puntos, no se alejan mucho de lo que es la guía, la línea que está en el centro. Tenemos los mismos datos de desviación estándar, de mediana, que revisamos en el sumario anterior. Esto es para los autos compactos, que son los pequeños. Aquí podemos observar, si podemos ver la diferencia, en los autos pequeños tenemos un poquito más de espacio o más alejamiento de los puntos
a la línea. Y en los autos grandes se permanecen más juntos, ¿no? Entonces, aquí lo que estamos planteando es las pruebas de choque en automóviles, ¿no? Por sentido común podemos decir que pues en los autos grandes es menos el impacto, ¿no? Aquí tenemos donde dice hipótesis nula, dice todas las varianzas son iguales. En la hipótesis alternativa, dice al menos una de las varianzas es diferente. Tenemos el nivel de significancia, que es 0.05. Aquí tenemos otra vez la información de la desviación estándar, los números de pruebas tomadas. Aquí en la comparación tenemos lo mismo. Aquí en la Turkey Airways Comparisons tenemos la información agrupada en el método de Tukey con el 95% de confianza. Aquí comenta donde tenemos la media y tenemos el grouping. En el grouping nos muestra que en los autos medianos al menos si se tiene datos que se tienen en los autos compactos y en los autos grandes, ¿no? Eso significa que no comparten se refiere a la letra de la A y la B, que no comparten diferente significancia. Esta es la Turkey Simultaneous Plot. Y aquí es donde podemos observar aquí los autos medianos. Hasta abajo. Pero bueno, los autos medianos y los autos grandes. Autos medianos, autos grandes, autos medianos, autos compactos. Los medianos y los grandes tienen la similitud. Dice, si un intervalo no contiene 0, el significado correspondiente es que significantemente son diferentes. En el Fisher Airways Comparisons también tenemos agrupados y con el 95% de confianza. Y aquí menciona también lo mismo. Los medianos tienen datos de los compactos y de los grandes, así como de los grandes. Y dice lo mismo, dice means that not share a letter of significantly different. No comparten las letras con diferente significancia. Y aquí tenemos las pruebas individuales.
Difference of levels, aquí menciona nos menciona detalladamente la diferencia entre los tres datos. Y esa es la gráfica de Fisher individual. Dunet nos menciona agrupada, la información agrupada, dice, utilizando el método de Dunet. Dice que no con la letra, dice, nada, que los que no tienen la letra A tienen diferencia significativa o no tienen diferencia significativa del sentido del nivel de control. Aquí por eso en el control mean nada más aparecen el mediano y el grande. El compacto es el control. Acá arriba lo podemos observar, disculpen. Y en el One Way Analysis of Variance, que es en el ANOVA, aquí lo podemos observar del DUNET y del HSU Multiple Comparisons with the Best. Aquí están comparando con el mejor de esos. El único que tenemos ahí en positivo es el auto mediano. Aquí tenemos la gráfica. El mediano es el que está en todos. Si podemos observar la línea punteada verde. Dice, si un intervalo tiene 0 en su punto final, que en este caso los medianos comparten ese mismo dato, significa que tienen significancia diferente. Ok, aquí en estas gráficas podemos observar los datos que ya estamos compartiendo anteriormente, que mencionan que no tienen nivel de significancia tan alto, ¿no? Esa es la gráfica de intervalos. Y ahora sí vamos a revisarlas en el Minitab. Aquí tenemos los autos compactos, autos medianos y autos grandes. Nos vamos a ir a estadística básica y vamos a tomar el de summary. Y vamos a agregar en variables las tres variables con el nivel de significancia o de confianza de 95. Muy bien, aquí tenemos nuestro sumario, nuestro resumen del reporte. Y es lo mismo que observamos en la presentación. Aquí no sea tan grande. Aquí tenemos lo que mencionábamos, la desviación estándar de 4.398. Tenemos aquí la mediana de 44. Y tenemos el intervalo por desviación estándar, mediana y la media. Tenemos un valor P del 0.044. Acá en la de los autos grandes, estamos viendo los compactos, tenemos un valor de P de 4.17, más alto que el de los autos compactos.
Y también tenemos de este lado los medianos, que tiene un valor P del 5,92. Muy bien, ahora vamos a mostrar la ruta para obtener las anteriores gráficas, las que ya mostramos. Y vamos a irnos a estadística, a ANOVA. Vamos a utilizar primero, vamos a utilizar la del intervalo. Y como dijimos que de una, vamos a solamente utilizar esta. Muy bien, esa es la que tenemos de los autos compactos. Ahora vamos a colocar todas las variables. Vamos a agruparlos y vamos a poner todas. Es cierto, estamos en la de un factor. Ok. Muy bien. Aquí estamos viendo los de test for equals balance. Segundo.
Aquí tenemos los intervalos de confianza de la desviación estándar para los autos compactos, los autos medianos y los autos grandes, con un valor P del 0.983. También tenemos que sacar aquí, vamos a sacar de los tres, vamos a ponerle aquí en comparisons, ponle Tukey, Fisher, Dunit. Vamos a poner esta. Largest mean the best. Ok. Ok. Y aquí tenemos. Esa es la de gráfica de intervalos. Aquí tenemos la de HSU, que son las que ya vimos en la otra presentación, pero para que veamos de dónde la sacamos. Les voy a mostrar otra vez la ruta. Es estadística base, ANOVA, perdón, y es en el de One Way. Ok. Y ahí vamos seleccionamos todas, en donde dice gráficas. Son los mismos datos. Aquí podemos observar otra vez lo que les comentaba hace rato, que los autos medianos están alineados los tres. Y aquí tenemos en la de Dunet, donde no aparecen la comparación entre los autos medianos y los autos grandes. Vamos a guardar HSU. Tenemos la de Fisher. La de Fisher nos decía que si un intervalo no contiene 0, se dice que es significantemente diferente. En la cual donde tenemos autos grandes con compactos, en esa comparación no tenemos 0. Aquí tampoco, en la de Tukey no tenemos. Muy bien, creo que por ahí me falta otra gráfica. Turkey Airways. Sí, esa están. Aquí la voy a hacer un poquito grande. Ok, aquí decíamos anteriormente en las otras gráficas. Aquí tenemos la comparación de Tukey. ¿Dónde está? Aquí está. Que decía que si no compartían una letra al realizar la comparación, significaba que no había una significancia diferente, ¿no? Muy bien. Vamos a brincar al otro problemita porque ya lo explicamos en este
las lesiones. Esas ya las hicimos. Estas también. Aquí tenemos las de 2 factores, pero bueno. Vamos primero a la presentación. Y dice análisis de 2 factores. Existe una interacción, es cuando existe una interacción entre 2 factores. Si el efecto de uno de los factores cambia las diferentes categorías del otro factor, ¿no? Los requisitos es que para cada celda los valores muestrales provienen de una población con distribución aproximadamente normal. Las poblaciones tienen la misma varianza o desviación estándar. Las muestras son aleatorias simples de datos cuantitativos. Las muestras son independientes entre sí. Este procedimiento no se aplica a muestras que no son independientes, o sea que tienen que tener relación entre sí. Los valores muestrales se categorizan en 2 factores. Las celdas tienen el mismo número de valores muestrales y se conoce el diseño como balanceado. El ejemplo 1 dice, este es un ejemplo acerca de mediciones de desaceleración del pecho y es en prueba de choques de automóviles. Seguimos hablando de los automóviles. Dice, utiliza un análisis de varianza de 2 factores para determinar si existe un efecto de interacción, un efecto del factor de renglón del tipo de automóvil extranjero nacional y un efecto del factor de columna del tamaño del automóvil, compacto, mediano y grande. Utiliza un nivel de significancia del 0.05. Aquí las tenemos resueltas. Aquí muestra el nivel de significancia de 0.05. Aquí ya se muestran las gráficas donde se muestra que la interacción de los disculpen mi dislexia. No se encuentran los valores fuera de los límites de control. Se puede comprobar que la variación es la misma, no difiere significativamente la variación estándar. No difiere a lo que plantea el problema. Aquí tenemos los residuales. Los residuales, recordemos que es la distancia que hay entre 2 puntos. Aquí podemos observar en el histograma, bueno, más bien en la gráfica de probabilidad normal, como los puntos están más cerca de lo que es la línea, ¿verdad? Y ahí podemos observar el residual. En las gráficas de intervalos tenemos el compacto, el grande, el extranjero, dice los efectos de desaceleración en el pecho por el tipo de automóvil. Aquí tenemos las comparaciones. Aquí nada más se puede observar cómo desde aquí arriba está en el compacto, en el grande es súper bajo el efecto de la desaceleración del pecho. Y en esta otra gráfica, que es la de interacción, aquí se puede observar cómo es en el extranjero y cómo es en el nacional, cómo baja otra vez en el grande, pero significativamente sigue el nacional, sigue un poco más abajo que el extranjero, si observamos aquí este lado. Aquí tenemos un summary report de los mismos datos. Que seguimos con
Ese es con el intervalo de confianza del 95%, ¿no? Que sería el ejercicio número 2. Estas gráficas igual las obtenemos aquí. Vamos a abrir este archivo para hacerla de cero y mostrar las rutas que seguimos en estadística y estadística y ANOVA. Seguimos ahí. Entonces nos vamos a estadística, vamos a ANOVA, vamos a hacer aquí un balance de ANOVA, vamos a poner desaceleración, vamos a poner aquí los dos. En gráficas vamos a pedirle un histograma, uno de normal, uno de residuales y ver los 4 en 1. Vamos a ver. Ok, esa es la que teníamos al final, donde podemos observar. Aquí tenemos el nivel de significancia de 0.05. Sí. Vamos a sacar la otra gráfica. Estadística, ANOVA. Vamos a ir al Main Effects. Vamos a poner aquí la desaceleración. Aquí vamos a poner los factores, que es el tipo de tamaño. Vamos a ver si vamos a poner primero tamaño del automóvil y luego tipo de automóvil. Además para ver si nos daba algo diferente, pero no, nos dio lo mismo. Entonces vamos a revisar la otra gráfica y vamos a ir a la Interaction Plot y le vamos a poner aquí los factores, los dos, y luego la comparación de y le vamos a poner la función de multiplicar. Perdón. Test for equal balance. Bueno, esas son las que ya observamos, nada más separadas. Individual. Quizá la intervalos, pero está sola. Acá ya la podemos observar. Todos juntos, todas las comparaciones juntas. Como comentábamos al inicio de presentar estos, pues podemos comprobar que la variación es la misma, ¿no? Aquí no difiere
significativamente la variación estándar, ¿no? Ahí la podemos observar. Si podemos ver, aquí en estos dos puntos nos muestra aquí en estos dos límites de control, nos muestra el tipo de desviación. Ok. Bueno, pues ya hicimos el ANOVA One Way, que es el que nos da todas las gráficas que nosotros le pidamos. Si le ponemos en el nivel de confianza de 95, ¿no? Ok. Eso es todo. Y ahorita nada más quería sacar otras gráficas, ya no me alcanzó el tiempo. Pero sí, este método, que es el análisis de varianza, pues es lo que trata de explicarnos si es un método de prueba de igualdad. ¿Qué quiere decir eso? Que trata de mostrar si 3 o más medias poblacionales por medio de este análisis pues son iguales, ¿no? Digo, valga la redundancia. Y recuerda que tiene que tener, los factores tienen que estar relacionados entre sí. ¿Va? Ok, pues gracias.